Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, profe, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Qué tal? Buen ¿Cómo día. están todos? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Estudiando mucho? No, dice acá un amigo. Ay, ay, ay. Hoy vamos a trabajar con contingencias relacionadas con las cuentas por cobrar y dentro de ellas en particular con las devoluciones sobre ventas y con las bonificaciones sobre ventas. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver cómo se contabilizan, vamos a ver cómo se analiza toda esa situación contingente. En nuestro próximo día de clases, que es mañana, ustedes van a trabajar con Bruno los casos que el otro día no alcanzaron a hacer, del 1 al 6, para luego el miércoles ver conmigo el continuar con contingencias y analizar los riesgos de cobrabilidad, para después el jueves trabajar otra vez con Bruno con otro tema nuevo, en donde van a ver un poquito más profundamente lo que tiene que ver con matemática financiera, que es el cálculo del valor actual del flujo neto de fondos esperado respecto a una cuenta por cobrar, y determinar entonces el valor de mercado al cierre en un modelo de valores corrientes en función de todas las alternativas que se puedan ir planteando, de una alternativa de cobro anticipado, de una posibilidad de cobrar conforme lo pactado con el deudor, en fin, esas cuestiones van a analizar y resolver con los casos 7 y 8. Bueno, hoy vamos a arrancar entonces comentándoles a qué llamamos contingencias, ¿sí? Ustedes se acordarán de Contabilidad 1 que cuando hablan de contingencias están refiriéndose a un hecho futuro, naturalmente incierto, que de ocurrir va a tener indudablemente una incidencia sobre el saldo del activo en cuestión. No sé si ustedes, perdón que interrumpa, pero me ven o me escuchan bien, porque acá me aparecen varios carteles de internet inestable y demás. Sí, sí, se la escucha y se le ve, profe. Ah, bueno, gracias, sí. Cuando me empiezan a aparecer esos carteles me empieza a agarrar la cabeza. Bueno, les decía que un hecho contingente es un hecho futuro, un hecho incierto que de ocurrir indudablemente va a generar un impacto sobre el patrimonio y probablemente los resultados también. Entonces, ahora estamos trabajando con cuentas por cobrar y hay un grupo de hechos futuros e inciertos respecto de los cuales tenemos que analizar la probabilidad de ocurrencia, analizar si resultan cuantificables, ¿no?, en cuanto a su impacto patrimonial, y de todo ese análisis podrá surgir la necesidad de registrar algún hecho económico que por supuesto no proviene de un hecho ya ocurrido, sino que estamos avisorando que determinado hecho futuro va a ocurrir en un momento, por supuesto, futuro, pero que hoy, por alguna razón que ustedes tendrán que descubrir, necesitamos registrar el impacto que él pueda tener. Se trata entonces de las cuentas por cobrar relacionadas con la actividad principal, las cuentas por cobrar por ventas, ¿no es cierto? Y en ese rubro estamos analizando el impacto de ciertas contingencias. Ustedes saben que el perfeccionamiento de una compraventa se da cuando se entrega o pone a disposición la mercadería o el servicio objeto del convenio de compraventa que celebramos, a veces en forma explícita y otras veces
tácitamente con nuestro cliente. Y le podemos dar facilidades de pago, es decir, el cliente puede comprarnos, como se dice habitualmente, en cuenta corriente, ¿sí? Es decir, nosotros anotamos, lo registramos, la cuenta por cobrar por ventas, y el cliente se toma un plazo para poder cumplir con esa obligación pactada. ¿Qué puede pasar respecto de ese saldo por cobrar? Que a su vencimiento, conforme lo pactado, el cliente en cuenta corriente cumpla correctamente con su obligación. En este caso no hay ningún hecho futuro e incierto que de ocurrir pueda afectar el reconocimiento del activo, cuenta por cobrar por ventas, ¿sí? Sin embargo, puede haber otras circunstancias que se avisoren. Podemos ofrecerle al cliente, por una cuestión de lealtad comercial, un tiempo determinado, nunca tremendamente extenso, ¿no? Siempre hay un plazo, a veces de 3 días, a veces de una semana, a veces de 30 días, para que el cliente pueda devolvernos la mercadería en el supuesto que no cumpla con sus expectativas, en el supuesto que no cumpla con las especificaciones técnicas acordadas, y en fin, por alguna circunstancia, porque tal vez alguna mercadería pudo haber llegado en mal estado, ¿sí? En fin, varias razones pueden darse por las que un cliente pueda llegar a decidir devolver las mercaderías que nosotros le hemos remitido. Aplicando el concepto de lo devengado, ustedes se dan cuenta que una variación patrimonial vamos a decidir imputarla a un cierto periodo en función de 3 alternativas de imputación relacionadas siempre con este concepto. Por un lado, que se trate de un ingreso que por supuesto debamos registrarlo en el periodo porque proviene de un hecho comercialmente perfeccionado, ¿sí? Es decir, una transacción respecto de la cual advirtamos que se celebró el contrato de compra-venta porque se entregó o puso a disposición el objeto de la transacción. Después también podemos reconocer otros hechos económicos susceptibles de registración por el mero transcurso del tiempo. Tal por caso un alquiler, nosotros con el mero transcurso del tiempo podemos considerar devengado el ingreso, si es que se trata de una propiedad alquilada por nosotros, o devengado el alquiler a pagar en el supuesto que se trate de un bien rentado por nosotros. Y también puede darse la tercera alternativa de imputación, que es que cuando podamos vincular, ¿no? Una determinada variación patrimonial con un ingreso, con un periodo, bueno, lo vinculemos a ese ingreso, a ese periodo en el que reconocimos el ingreso, a ese periodo en el que reconocimos el periodo, o bien, cuando tomemos conocimiento de su existencia, pues lo debamos reconocer. Entonces, habrá variaciones patrimoniales que por lo devengado lo imputemos a un cierto periodo en función de un ingreso reconocido o de una erogación real o potencial vinculada con ese ingreso reconocido. Podemos reconocer un ingreso o una erogación en la medida que lo vinculemos con el mero transcurso del tiempo, o bien cuando tomamos conocimiento de su existencia. Entonces, en este caso, yo les quiero explicar cómo vamos a trabajar en el supuesto de una expectativa de devolución de mercaderías ya contabilizadas como una venta en un cierto periodo que estemos cerrando. Ustedes se posicionan en ese momento de la foto, que yo siempre se los quiero graficar porque me parece que es bastante, digamos, clara la idea de estar sacando una foto, que esa foto sea bien nítida y que de ella surja la mejor descripción de la situación patrimonial, económica y financiera de un ente a un cierto momento de su vida, ¿sí?
Entonces, en ese momento del cierre, ustedes dicen, bueno, ya celebramos tantos contratos de compra-venta, de los cuales surgió el reconocimiento de este monto de ingresos por ventas. ¿Qué puede pasar en el futuro? Que haya alguna devolución respecto de las mercaderías objeto de esos contratos de compraventa ya contabilizados. Si surgiera una devolución en un momento posterior al cierre, nosotros entendemos que por aplicación de lo devengado deberíamos imputarla al periodo en el que reconocimos el ingreso. ¿Y cómo deberíamos imputarlo? Bueno, regularizando el ingreso que registramos. ¿Por qué? Porque si bien se había perfeccionado el ingreso por la entrega o puesta a disposición de las mercaderías, ahora se perfecciona o se estaría perfeccionando en función de un hecho futuro, incierto, de alta probabilidad de ocurrencia y cuantificable en cuanto a su impacto en el patrimonio, la posibilidad de que ese ingreso se disminuya, ¿no? O deba disminuirse contablemente. Y en términos de la cuenta por cobrar, y bueno, en términos de la cuenta por cobrar, ¿qué podemos advertir? Que si una venta que se perfeccionó en cuenta corriente le dio origen a un activo que se llama deudores por ventas, XX, la porción que tenemos derecho a cobrar, desde el momento en que esa venta se resigne porque las mercaderías no cumplieron con las especificaciones técnicas convenidas y en consecuencia el cliente nos la reenvíe, nosotros sabemos que ya ese activo no cumple con la condición de tal, de activo. ¿Por qué? Porque no es posible prever que en el futuro genere beneficios económicos para la entidad. En términos de un flujo positivo de fondos, ¿sí? Ya eso no va a ocurrir porque el cliente no nos va a pagar el saldo, sino que simplemente nos devolvió las mercaderías que le habíamos entregado. Entonces nos damos cuenta que por aplicación de lo devengado y atendiendo al concepto de activo, tenemos que reconocer una regularización del ingreso reconocido en ese periodo que estamos cerrando, justamente equivalente al valor de la devolución en términos del valor de venta. Y por otro lado, tenemos que reconocer que hay una porción del activo, cuentas por cobrar por ventas, deudores por ventas, XX, como lo llamemos, que ya no cumple con la condición de activo. Entonces, obviamente, los tenemos que registrar, ¿no? Y mostrar las cosas tal cual son. Así es que ustedes tienen una situación, ustedes tienen una situación en el que, o de la que surge, que hay una porción de las ventas que básicamente las tienen que regularizar, y obviamente hay un costo registrado en función de las ventas. Y ese costo, si regularizan el valor de las ventas, ese costo también debería ser regularizado. Entonces, ¿qué tres patas en definitiva están afectándose cuando avisoramos que en un futuro relativamente cercano, pero posterior al cierre de ejercicio, un cliente nos va a devolver mercaderías que no responde a sus expectativas? Mercaderías que ya habían originado un reconocimiento de ingresos por ventas en el periodo que estamos cerrando y una cuenta por cobrar, es decir, un saldo patrimonial del activo, justamente por el saldo pendiente de cobro que teníamos de esa venta. Bueno, obviamente lo que esto va a significar es que debamos también reconocer que una porción del costo
deba ser, por supuesto, regularizada también. Entonces tenemos que estudiar cómo hacemos eso, porque ustedes saben que las cuentas de resultado nosotros no podemos debitarlas, si se tratara de una cuenta de resultados positivos, no podemos debitarlas sino para registrar, digamos, subsanar un error, ¿sí? Subsanar un error, o de lo contrario, para refundir las cuentas de resultado, ¿no? O las cuentas de resultado negativo también no se pueden acreditar, sino por otra cosa que no sea subsanar un error o refundición de cuentas de resultado. Entonces vamos a tener que pensar y acordar de qué manera registrar una situación de este tipo. Repasando entonces, ustedes recuerden cuáles eran las condiciones que concomitantemente debían reunirse para que un hecho contingente genere algún tipo de registración. Cuando hablamos de un hecho contingente, hablamos de la necesidad de reconocer que un hecho generador es anterior o concomitante con el cierre. Tal por caso, la venta a crédito que le realizamos a nuestro cliente. La existencia de un hecho contingente, perdón, ese hecho contingente, ¿cuál es? La posibilidad futura de la devolución total o parcial respecto de la compraventa que celebramos en su oportunidad. ¿Y qué condición debería cumplirse para que este hecho contingente sea registrable? Que ese hecho contingente sea altamente probable que ocurra, y la alta probabilidad se puede definir como que sea más factible que ocurra que no ocurra en el futuro la devolución. Y por otro lado, que ese hecho contingente sea cuantificable, ¿sí? Entonces, en la medida que se cumplan estas circunstancias, yo debería registrar. ¿En qué momento lo tengo que registrar? ¿Cuando pasa la devolución o en un momento anterior a la devolución? Si estamos trabajando en un ejercicio, yo no estoy haciendo todos los días futurología, por decirlo de algún modo. Con lo cual yo todos los hechos económicos registrables los voy registrando a lo largo del ejercicio. La situación se altera cuando llegamos a la necesidad de mostrar una foto que muestre lo más fielmente posible la situación patrimonial, económica y financiera de una entidad. Cuando llegamos al momento de la foto, ahí sí tenemos que plantearnos y plantarnos, digamos, y decir, bueno, vamos a analizar cuán factible es que alguna porción de las ventas ya celebradas y pendientes de cobro, o de las ventas ya celebradas y cobradas, que también puede ocurrir, bueno, de cualquiera de ellas nos devuelvan mercadería por no cumplir con determinados requisitos convenidos, y que en consecuencia yo deba hacer incidir el impacto de esa devolución en el mismo ejercicio en el que reconocí el ingreso por la venta. Y así es que entonces, para que les quede más claro, nosotros vamos a ir trabajando conceptualmente los casos a medida que vayamos registrando distintas situaciones en base a un práctico, ¿sí? Yo, por las dudas, antes de comenzar con el trabajo sobre el punto 9 de la guía, les voy a comentar algo. El monto por el cual regularizaríamos ventas es el que corresponde al valor de ventas convenido respecto de esa porción de la venta que ahora cuyas mercaderías, objeto de ella, nos la van a devolver. El costo correspondiente a esa venta, registrado en su oportunidad, vamos a tener que saldarlo. Por otro lado, reconocer que hay una porción de las cuentas por cobrar que las vamos a tener que regularizar. O si ya la habíamos vendido y cobrado, bueno, vamos a tener que reconocer que habrá una porción que nos va a quedar como una suerte de anticipo de clientes, porque las mercaderías nos devolvieron,
el cliente ya había pagado y bueno, y nosotros tenemos un compromiso con él. Y por otro lado, ¿qué otro ingrediente puede estar afectando esta operación? Que las mercaderías que reingresen al patrimonio estén en óptimas condiciones para ser revendidas, o bien que no estén en condiciones de ser vendidas, o bien que su valor de ventas haya disminuido respecto del valor de venta que en su oportunidad tenían. Y no me refiero a situaciones de mercado, me refiero a situaciones objetivas más físicas que de mercado, que económicas, relacionadas con las características de esa mercadería que está reingresando a nuestro patrimonio. Todo esto es lo que vamos a tener que considerar a la hora de trabajar estas contingencias. Fíjense que el caso 9 plantea que a la fecha de cierre de ejercicio, que es el 31 de octubre, se manifiestan las siguientes situaciones. Hay un cliente, que es Ricardo Arjona, que devuelve el 4 de noviembre la mercadería adquirida por 2.575 pesos por no ajustarse a lo solicitado. Tenemos que el costo de esa mercadería vendida fue de 1.900 y que puede volver a comercializarse, es decir, reingresan las mercaderías y están en óptimas condiciones para ser revendidas. Tenemos otro cliente que devuelve el 50% de lo que había comprado por 6.550. ¿Pero por qué las devuelve? Porque se trata de mercaderías que están en mal estado. Obviamente, si las mercaderías están en mal estado, perdieron el 100% del valor de reventa. Y el costo de la venta fue de 4.550. Y dice cuándo se efectuó la devolución. Y después hay otra clienta que devuelve la totalidad de las mercaderías adquiridas al contado, cuyo costo había sido registrado en 2.800 pesos. Esta devolución se produce 7 días después de la fecha de cierre y la mercadería se encuentra deteriorada en un 75%. Entonces, teniendo en cuenta este enunciado, ahora vamos a ir compartiendo la solución para que pueda explicarles y de algún modo ustedes lo puedan entender con mayor claridad a qué me estoy refiriendo cuando les estaba contando en los primeros minutos de esta reunión todo lo que les acabo de contar respecto de la contingencia, respecto de qué pasa en términos de ingresos, respecto de qué pasa en términos de costo de lo vendido y qué pasa con el activo en cuestión. Fíjense que la manera de mostrar que la venta o una porción de ella sufrió una devolución por parte del cliente es registrando en el debe, ¿sí? Debitando una cuenta regularizadora de la cuenta ingresos por ventas, que se llama devoluciones sobre ventas, ¿sí? Resulta que este cliente, que es Ricardo Arjona, él lo que hizo fue devolver el 100% de las mercaderías que compró porque dice que no se ajustaba a lo solicitado. Su costo era de 1.900 pesos y por supuesto lo que dice el enunciado es que se puede revender perfectamente, pues están en óptimas condiciones para que sean revendidas. Entonces, respecto de los ingresos por ventas reconocidos, utilizamos una cuenta regularizadora que se llama devoluciones sobre ventas por el valor de ventas convenido. Nos tomamos un permiso, y este es un permiso que la técnica contable nos habilita en la medida que nosotros hayamos registrado una devolución sobre ventas a través de una cuenta regularizadora. ¿Y qué tenemos que hacer con el costo de las mercaderías vendidas? Nosotros en su momento habíamos registrado deudores por ventas a ventas por 2.575 y costo de mercaderías vendidas a mercaderías por 1.900.
Es decir, que había un resultado bruto sobre ventas que nos había generado esta operación de 675 pesos, que era exactamente la diferencia entre el valor de venta y su costo al momento de la venta. Bien, acá lo que estamos registrando es que los ingresos por ventas los regularizamos por el valor de la venta, que el costo de las mercaderías vendidas lo neutralizamos teniendo la habilitación, el permiso, ¿sí? Digamos, la chance de acreditar la cuenta costo de mercaderías vendidas por una razón distinta de las dos que les dije. Recuerden que yo les dije, una cuenta de resultado negativo solo se puede acreditar si es que estamos necesitando corregir un error o estamos refundiendo las cuentas de resultado. Bueno, acá no estamos corrigiendo un error, ni tampoco refundando las cuentas de resultados. ¿Por qué no estamos corrigiendo un error? Porque no hay error de registración. Acá todo lo que se registró estaba bien, conforme a todas las operaciones convenidas. La verdad es que no había ningún problema. Pero, ¿qué nos dicta la realidad económica? La realidad económica nos dicta que cuando nos paramos al 31 este que era ejercicio 31 de diciembre, 31 de octubre, sí. Cuando nos posicionamos, nos paramos el 31 de octubre y analizamos la situación patrimonial y económica y miramos con unos prismáticos hacia el futuro, nos damos cuenta que unos días después, una venta perfeccionada y contabilizada en el ejercicio que estamos cerrando, bueno, se deshace, ¿sí? Y esto de se deshace, permítanmelo, es una expresión poco académica, pero es como para que tengan una idea. No, volvemos atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le pareció bien lo que le había mandado y entonces nos devolvió las mercaderías tal como se las enviamos. Y bueno, entonces, por esta razón, como utilizamos una cuenta regularizadora para registrar el impacto que tiene sobre los ingresos, la cuenta costo de mercaderías vendidas estamos habilitados a acreditar ese saldo, esa cuenta, por el costo de lo vendido, registrado oportunamente. ¿Y la diferencia entre estos dos valores qué puede ser? Bueno, la diferencia entre estos dos valores va a nutrir una cuenta regularizadora de cuentas por cobrar que se llame previsión para devoluciones sobre ventas, ¿sí? Previsión para devoluciones sobre ventas, ¿sí? Bien, esa cuenta previsión para devoluciones sobre ventas, en este caso, porque se trataba de una venta en cuenta corriente, decimos que es una cuenta regularizadora de activo, ¿sí? Pero tal vez si el cliente Arjona hubiera pagado al contado, tendríamos que considerarla una cuenta de pasivo contingente, ¿sí? Previsión para devoluciones sobre ventas podría reconocerse como una cuenta patrimonial del pasivo contingente, no regularizadora de la cuenta deudores por ventas, ¿sí? Entonces, vamos a anotar acá por las dudas para que a ustedes les quede. O cuenta regularizadora de activo, en particular deudores por ventas, o cuenta patrimonial del pasivo contingente. En este caso, bueno, ahí estaría claro porque el pasivo contingente, ustedes saben que el capítulo pasivo se divide como en dos grandes capítulos, las deudas ciertas y los pasivos contingentes o las deudas contingentes. Bueno, estaría nutriendo, alimentando al pasivo contingente. El nombre de la cuenta sería el mismo, pero la clasificación cambiaría si es que con ese cliente
tenemos un saldo en cuenta corriente capaz de absorber este monto, o bien, si ya nos pagó todo, podemos llegar a reconocerlo como un pasivo contingente. También puede darse una solución mixta, en donde tengamos una porción por cobrar, que la vamos a regularizar completamente con la cuenta previsión, o, digamos, y una porción remanente, considerarlo un pasivo contingente. Y entonces, ahora que están viendo cómo lo registramos, yo les aclaro entonces cómo se determina el verdadero valor de la previsión para devoluciones sobre ventas. Siempre debería ser acreditada por el monto que corresponda a la diferencia entre el precio de venta y el valor del costo registrado en su oportunidad, con más la pérdida de valor que pueda llegar a haber significado esas, o que pueden que podamos tener que considerar respecto de las mercaderías que reingresan al patrimonio. Y ahí es donde tal vez ustedes empiezan a dudar, a ver, ¿y cómo es esto, no? En principio, ustedes saben que la diferencia entre el valor de venta y el costo es de 675. Esos 675, ¿para qué están ahí, no? ¿Qué función cumplen? Bueno, vamos a ir un poquito más allá de esta historia, ¿no? Supónganse, y no me acuerdo si en el enunciado decía cuándo, el 4 de noviembre. Entonces, imagínense que esto pasa al 31 de octubre. Ahora, el 4 de noviembre, este señor Arjona entrega las mercaderías. Entonces nosotros le damos ingreso a las mercaderías, ¿sí? Las mercaderías de reventa. ¿Por qué valor? Por 1.900 pesos, ¿sí? Vamos a tener que justamente las devoluciones, la cuenta deudores por ventas, ¿sí? Vamos a tener que saldarla. ¿Y por cuánto? Por el valor que él nos tendría que pagar, porque él las compró en cuenta corriente. Y entonces la diferencia va a ser lo que va a ser cubierto en base a esa herramienta contable de la que nos hicimos cuando registramos la previsión para devoluciones sobre ventas, ¿sí? Entonces, la previsión para devoluciones sobre ventas, ¿sí? Y entonces así, cuando el 4 de noviembre nos viene a devolver las mercaderías este señor, queda todo en orden, lo que patrimonial y desde el punto de vista económico nos fue pasando. Entonces analicemos las dos registraciones. En el ejercicio que estamos cerrando, registramos, supónganse que es la única operación que se generó. Entonces en el estado de resultados yo tenía ventas, 2.575 menos costo de mercaderías vendidas 1.900. Resultado bruto 675. Bueno, en base a lo que ustedes reconocieron, ¿qué les pasó? Que devoluciones sobre ventas regulariza ventas, ¿sí? Entonces vamos a poner al 31 de octubre ustedes tenían ventas por 2.575, costo de mercaderías vendidas por 1.900, ¿sí? Entonces, resultado bruto sobre ventas. Era la diferencia entre ellas, 675, ¿cierto? Esto era antes, vamos a registrar algo para que les quede bien claro, ¿sí? Y vamos a remarcarlo antes de registrar la previsión
para devoluciones sobre ventas. ¿Cierto? Ahora, una vez registrada la devolución, ¿qué nos va a pasar? Ventas menos devoluciones sobre ventas el costo de mercaderías vendidas nos queda en cero porque nosotros lo habíamos acreditado, esa cuenta, entonces quedó en cero. El resultado bruto sobre ventas es cero. Entonces, después de registrar la previsión para devoluciones sobre ventas, justamente nos queda lo que aquí estamos mostrando, ¿sí? Después de registrar, ¿sí? Después de registrar, ¿qué mostramos en el estado de resultados? Que se perfeccionó una compraventa por 2.575, pero, bueno, nos devolvieron las mercaderías. Advertimos que no hay ningún costo proveniente de la devolución porque las mercaderías nos llegaron en óptimas condiciones para que las podamos revender. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó el 4 de noviembre? Bueno, aquí en lo que hace al 31 de octubre, en cuanto, esperen que voy a correr el cartelito, corro lo que yo tengo, los estoy viendo, ¿sí? Vamos a combinar las celdas y vamos a poner, este es el estado de resultados, ¿sí? Genial. Entonces, en el estado de resultados vamos a ver eso. Ahora, vamos a decir que el estado de situación patrimonial, ¿qué vamos a tener? En el activo vamos a tener deudores por ventas, 2.575, y previsión para devoluciones sobre ventas, menos 2.575. En total, nos queda cero, ¿sí? Cuentas por cobrar por ventas. Nos queda cero. ¿Está bien? Entonces, esto es en principio lo que nosotros notamos que nos fue pasando. Cuentas por cobrar por ventas, cero. Esto es al 31 de octubre, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más ocurrió? Al 4 de noviembre, cuando vino este cliente y efectivamente nos trae las mercaderías, registramos lo que ocurre. Mercadería de reventa que reingresan en óptimas condiciones para ser revendidas, con lo cual las doy de alta por el valor de costo por el que les había dado de baja en su momento y luego lo había saldado, ¿se acuerdan? Voy a dar de alta deudores por venta, perdón, voy a dar de baja deudores por ventas porque ya no tengo nada que cobrarle. Profe, Sí. ¿la previsión no sería por 6.75? O sea, la previsión para devoluciones sobre venta regulariza deudores Gracias. por... Sí, excelente. Menos 6.75. En total queda 1.900 que luego, justamente, gracias. No sé quién me dijo, Alexander. Gracias, muchas gracias. Sí, está muy bien. Entonces, les decía, reingresan las mercaderías, deudores por ventas desaparece porque ya nos devolvió las mercaderías que en su momento se había comprometido a pagarnos.
¿Y qué hacemos? Utilizamos la previsión que justamente estaba creada por la diferencia entre el valor de venta y su costo, considerando que no había ninguna pérdida por devolución, por mercadería defectuosa. Entonces, al usar la previsión, digamos, desde el punto de vista de resultados, notamos que no hay ninguna injerencia en resultados, que esa es una de las cuestiones buscadas, porque nosotros entendemos que desde el punto de vista de la aplicación de lo devengado, debió haberse registrado en el ejercicio en el que se había perfeccionado la compraventa, pero nosotros no tendríamos que ver afectados los resultados del ejercicio en el que se perfecciona la devolución de esa compraventa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación patrimonial al momento 4 de noviembre? Vamos a suponer acá, situación patrimonial al 4 de noviembre de ese año. Bueno, nosotros deudores por ventas ya no lo tenemos. Devolución la dejamos saldada. Y después ingresan mercaderías de reventa por 1900. Entonces, como bien nos dijo Alexander, ¿cuál era el activo al momento de la foto? 1900, porque realmente representa la expectativa de obtener un beneficio futuro, o por lo menos el valor correspondiente a los activos que tenían una expectativa de generar un ingreso futuro. Y esos eran los 1900 pesos, que yo esa cuenta por cobrar de neta por 1900, la voy a cobrar en especie, ¿sí? Recuperando las mercaderías que había entregado. Bueno, cuando eso se produce, que hace que todas las cuentas intervinientes hasta allí quedaran en cero, deudores por ventas queda en cero, la previsión para devoluciones sobre ventas queda en cero, y las cuentas por cobrar por ventas, en definitiva, quedan en cero. ¿Y cuál es la cuenta que queda con 1900 pesos? Mercaderías de reventa, ¿sí? Lo tengo dentro de los bienes de cambio. ¿Sí? Entonces, lo que en realidad en su momento, bueno, acá voy a poner cuentas por cobrar por ventas como un rubro, y aquí bienes de cambio como otro rubro. Fíjense que la situación patrimonial es, desde el punto de vista cuantitativo, idéntica, pero ¿qué mostramos en el momento de cierre? Que tenemos una cuenta por cobrar cuyo ejercicio, cuando ejerza ese derecho, en forma neta me va a permitir hacerme de recursos por un valor de 1900. Cuando me hago de los recursos, me doy cuenta que lo que reingresó al patrimonio a cambio de esos 1900 es mercaderías que tengo para la venta. ¿Sí? ¿Está bien esto hasta acá? Bueno, muy bien. Bueno, Claudia me había preguntado, y acá lo estoy viendo, Claudia me había preguntado por qué 2575. ¿Ahora está bien, Claudia? No quiero quedarme con la duda a ver si generó una confusión en ustedes mi error. Claro, preguntó antes que Alexander hablara. Bueno, entonces, muchas gracias a los dos. Si quieren, repasamos. ¿Les parece mejor? Les pido que estén más activos en el chat. Yo en otros momentos les decía, ¿cómo van? Y ahí había una catarata de respuestas que decían bien, 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 o mal, mal, qué sé yo, lo que sea. Pero ahora yo les pregunto y no activan
no activan los videos, no activan el micrófono, más que 4 o 5, por supuesto que a quienes les agradezco profundamente. No contestan por el chat, no sé, están dormidos y se fueron, no sé la verdad qué es lo que les pasa. Es muy feo, ¿no? Porque uno está como con ustedes y a la vez solo, porque, bueno, todos tenemos que ponerle ganas a esta cuestión de la virtualidad, ¿sí? Nos tendríamos que poder ver, ustedes están en una clase, y si bien yo no les puedo exigir y decirles, perdieron la cursada porque no los veo, porque la asistencia no es obligatoria, estamos en la universidad, no estamos acá para que nos vengan a rigorear. Entonces, la idea sería que podamos estar permanentemente en contacto. Y bueno, aunque sea por el chat, digan, sí, se entendió, no entendí nada, hablemoslo de vuelta, pero, en fin, hace falta un ida y vuelta rápido, ¿no? 15 minutos después que me digan, sí, está bien. Bueno, bien, vamos a avanzar entonces con el caso del otro cliente en cuenta corriente, que es Fonsi. ¿Qué le había pasado o qué había ocurrido con él? Este cliente devuelve el 50% de lo que había comprado el 25 de octubre por 6.550 pesos, porque era mercadería que estaba en mal estado. Es decir, que debe haber ocurrido que la mitad de las mercaderías que le mandamos estaban bien y la mitad que llegó en mal estado. El costo de esa venta era de 4.550 y la devolución se realizó o se perfeccionó el 2 de noviembre, es decir, 2 días después de comenzado el ejercicio siguiente. Bien. Entonces, ¿cómo lo registramos? La devolución sobre ventas por el 50% del valor correspondiente a la venta, porque el valor total de la venta era de 6.550. Y esto ustedes me pueden decir, yo interpretaba que ya el enunciado me decía que el valor de venta correspondiente, está bien. Vamos a procurar que cada vez que le planteemos una situación, no haya una doble posible interpretación. Pero acá estamos analizándolo juntos, la idea era que este caso lo veamos juntos, por supuesto no ustedes solos, y bueno, acá les estoy aclarando. Pero si hubieran considerado así, el procedimiento era igual, aunque con los números lo hubieran dado distintos. Si nosotros hubiéramos interpretado que del enunciado no surge claramente que ese monto informado era el que correspondía al 100% de la venta, les consideraríamos el puntaje correcto, sí, completo, porque bueno, el procedimiento lo hicieron bien con la mitad de todos los valores considerados. Bueno, es decir que por eso quédense tranquilos, porque nosotros ponderamos procedimientos, no resultados. Pues si fuera por resultados, en contabilidad es muy bravo evaluar y apuntar la nota en función del resultado, porque un problemita, un 2 más 2, 5, que a cualquiera nos puede ocurrir en algún punto de la resolución, mediando los nervios del parcial y demás, bueno, después es una catástrofe porque, bueno, aprobaría 2 porque son los únicos que no tuvieron errores de cuenta, pero eso no quiere decir que sean los únicos 2 que conocían del procedimiento, ¿sí? Y además, errores de cuentas en la práctica no se darían nunca, porque lo que habría es un procesamiento electrónico de datos, con lo cual no harían ustedes 2 más 2, ni con la cabeza ni con una calculadora que tengan al lado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que realmente no nos interesa demasiado si es que justo no llegaron al 2 más 2, 4. Por eso es que además la virtualidad nos permitió pedirles a ustedes que trabajen con un Excel, con lo cual, bueno, errores de cuenta no tendría que haber, porque no las tendrían que cargar a mano. Los pueden calcular con la planilla de cálculo, para eso está. Entonces, ese tipo de errores ya es como que no ocurrirían. Sí, por ahí pasaba cuando resolvían con una hoja y una virome, ¿sí? Bueno, entonces, devoluciones sobre ventas. ¿Por qué valor teníamos que debitarla para regularizar ingresos por ventas?
exactamente por el valor de venta de las mercaderías que se van a devolver. Bueno, el total de las mercaderías vendidas en soporte era de 6.550. Como se devuelve la mitad, lo dividimos por 2. ¿Qué más tenemos que registrar? El costo. Neutralizar el costo en función del valor registrado en su momento, justamente correspondiente a las mercaderías que nos van a devolver, el 50%. El costo registrado en su momento era de 4.550, así que dividido 2 da 2.275. ¿Y qué más nos dice el enunciado? Que las mercaderías que reingresan al patrimonio directamente no tienen valor de reventa, con lo cual yo voy a tener que reconocer como un hecho económico que tiene que incidir sobre resultados de este periodo que estoy cerrando, el hecho de darme cuenta, de advertir, de conocer, en base a un hecho posterior al cierre, ocurrido el 4 de noviembre, o el 2 de noviembre, que las mercaderías no se pueden vender, que hay que tirarlas a la basura. Entonces, estoy tomando conocimiento de la existencia de una pérdida. Esa pérdida la tengo que hacer incidir sobre resultados del periodo que estoy cerrando. Entonces, mercadería defectuosa como una cuenta de resultado negativo, ¿sí? O también pérdida por mercadería defectuosa, voy a registrar, por ahí me gusta más llamarlo así, ¿sí? Pérdida por mercadería defectuosa, por el valor correspondiente al costo de las mercaderías que van a reingresar y que no se pueden volver a vender. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos la previsión para devoluciones sobre ventas, que las vamos le vamos a dar un saldo equivalente ¿a qué? A la diferencia entre el valor de venta y el costo, ¿sí?, de venta, con más la pérdida de valor de las mercaderías que van a reingresar al patrimonio. Por eso es que a los 675, a los 2.275 pesos, que es el valor de la pérdida, ¿sí?, le voy a tener que sumar lo que iba a ser la utilidad bruta sobre esta operación, ¿sí?, que la utilidad bruta de esta operación era ¿de cuánto? De 1.200, vamos a hacer una cuentita, acá, vamos a hacer acá una cuenta que sea 3.275 menos 2.275 más 2.275. ¿Qué es esto? Esto sería el valor de venta neto de los costos de las mercaderías vendidas registrados en su momento, más la pérdida de valor por la mercadería defectuosa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense si esto da lo que tiene que dar. 3.275 menos 2.275 más 2.275. Da 3.275, ¿sí? Quiere decir que la partida doble se cumple perfectamente y todas las cuentas cumplen con su misión. ¿Cuál era la misión de devoluciones sobre ventas? Neutralizar del valor de ventas, poder mostrar de ingresos por ventas, poder mostrar qué porción de esos ingresos por ventas corresponden a devoluciones que se realizaron o que se van a realizar en algún momento futuro. Respecto del costo, neutralizar de su saldo el costo correspondiente a las mercaderías que se van a devolver. Desde el punto de vista de los resultados, amén de la regularización del saldo de ventas y la neutralización del costo por el valor correspondiente, mostrar la pérdida por desvalorización de las mercaderías que van a reingresar al patrimonio. Y desde el punto de vista patrimonial,
mostrar que del saldo de deudores por ventas, yo voy a tener una porción, ¿sí? Voy a tener que regularizarlo por una porción equivalente a ¿qué? Al margen bruto que tenía esa cuota parte de la venta perfeccionada que por alguna razón no cumplió con las especificaciones y se devuelve por parte del cliente, con más la pérdida de valor de las mercaderías. Entonces, ¿qué me va a pasar cuando devuelva las mercaderías? Mercaderías que no voy a poder dar de alta en el activo, ¿cierto? Yo tenía devoluciones sobre ventas por 6.550. Me quedó una devolución. A ver, ¿quieren que haga lo mismo que hoy? Entonces, vamos a hacer una registración. Vamos a ver cómo nos quedaría esta situación con el cliente Fonsi, ¿sí? Ahora, Mauro, cuando volvamos a trabajar esta situación de Fonsi, bueno, ahí vamos a volver a trabajar el por qué registramos lo que registramos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo quedan las situaciones? Esperen que tengo que hacer nada más que 2 pequeños cambios como para que la cosa se vea. Bueno, estado de situación patrimonial de Fonsi, ¿sí? Este hombre, ¿cuándo era? El 2 de noviembre nos devolvió mercaderías. Entonces acá vamos a poner 2 de noviembre. ¿Cuál era la situación en términos del activo? Deudores por ventas por 6.550, ¿no es cierto? Y previsión para devoluciones sobre ventas de 3.275, ¿no es cierto? Cuentas por cobrar por ventas, 3.275, ¿no es cierto? Bien. Al 2 de noviembre, supónganse que el enunciado no lo dice, pero sí dice que devolvió las mercaderías, no que había pagado todo lo que tenía por pagar, ¿sí? Pero supónganse que este señor muy enojado dice, bueno, ahora le devuelvo las mercaderías, más adelante le pago lo que le tengo que pagar. Entonces ustedes tenían deudores por ventas, 6.550 menos ¿cuánto? $3.275, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la mitad de lo que le tenía que pagar, el hombre se los pagó devolviéndole las mercaderías. Entonces, hasta acá tenía 3.275. La previsión quedó en cero. ¿Y la previsión qué informaba en este momento? La previsión informaba, que esto es algo que preguntaba Mauro. Informaba el valor de, vamos a poner resultado bruto sobre ventas de la mercadería a devolver, ¿sí? Yo tardo un poquito porque tengo que ir corriendo las imágenes de ustedes porque los quiero seguir viendo. Resultado bruto sobre ventas por la mercadería a devolver más la pérdida de valor. Igual está en otra situación ahí. Está en la situación de Estefan. Tiene que ser la de Luis Fonsi, ¿no? Ah, sí, señor. Vamos a cortar y vamos a pegar acá. Bueno,
Gracias. No sé quién me lo dijo. ¿Alexandra también? Sí, sí, profe. Bien, 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 bien. Vamos juntando puntos para el parcial, ¿eh? Espectacular. Les decía, el resultado bruto sobre ventas de las mercaderías a devolver, que sería 3.275 menos 2.275, más la pérdida de valor, ¿sí? Eso es lo que tiene que alimentar la previsión para devoluciones sobre ventas. ¿Para qué? Y ahora vamos al amarillo, que es lo que corresponde a Fonsi. Para que al momento del cierre mostremos lo que tenemos que mostrar. ¿Cuál era la porción que realmente representa un activo? ¿6.550 representaba un activo? No, porque la mitad iba a regresar al patrimonio como mercaderías defectuosas. Completamente, digamos, inútil desde el punto de vista comercial, las tengo que tirar. Entonces quiere decir que perdí ese activo. Entonces, del activo de 6.550 yo tengo que netearlo por el total del resultado bruto sobre ventas que no voy a recuperar, más la pérdida por mercadería defectuosa. En total, tengo sí derecho a cobrar 3.275. ¿Qué me pasa el 2 de noviembre? Me quedan, me reingresa la mercadería defectuosa, con lo cual la mercadería de reventa es cero, porque me reingresa pero con cero valor de reventa. Me quedan los deudores por ventas por 3.275, porque los otros 3.275 los tengo que dar por cancelados, justamente porque me devolvió las mercaderías, y la previsión la tengo que saldar al utilizarla cuando tengo el reingreso de las mercaderías defectuosas. ¿Cómo hago la registración al momento en que me devuelve las mercaderías que no me van a servir para nada? Bueno, en ese momento en que me devuelven las mercaderías que no me van a servir para nada, ¿cómo hago? Es una cosa bastante sencilla. El 2 de noviembre, también hablando de Fonsi, me queda. Mercaderías de reventa sería cero. Esto es una cosa nada más que para que vean, no es porque les pido que lo registren de esta manera, ¿sí? Pero comparando con el caso anterior, ustedes se dan cuenta que la mercadería que reingresa tiene valor cero, ¿sí? Cero. Deudores por ventas tiene que ser cancelado por lo que ahora ya no tengo derecho a cobrar, ¿sí? Y la previsión la tengo que saldar por el valor que corresponde, ¿sí? Entonces, esto de mercadería de reventa cero tiene el único fin de mostrarles a ustedes, no les pido que registren esto, porque sería absurdo, ¿sí? Mercaderías de reventa reingresan, pero con valor cero, ¿de acuerdo? Entonces, capaz que así lo ven como un poco mejor, ¿no? Pero en fin, obviamente lo único que hago es utilizar la previsión, que utilizar la previsión en lenguaje contable sería saldarla, dado que se verifica la ocurrencia del hecho contingente, ¿sí? ¿Cuál era el hecho contingente? La devolución futura de las mercaderías. Bueno, ahora se está verificando efectivamente la devolución de las mercaderías. Entonces, ahí, para ese momento es que pensé dotar a la contabilidad de una herramienta que me permita registrar lo que está pasando sin afectar el patrimonio ni los resultados a ese momento, porque entendimos que los resultados y el patrimonio debieron ser afectados en el ejercicio anterior, no en el ejercicio en el que se perfecciona la devolución. Entonces, aquí lo que hacemos es saldar deudores por ventas, de tal modo que, fíjense, queda justamente por el monto que corresponde. Deudores por ventas, bueno, nos sigue debiendo lo que en definitiva era lo que realmente representaba un activo.
el 50% que sí nos tiene que pagar. El otro 50% que corresponde a las mercaderías que nos devuelven y que no sirven para nada, bueno, acaba de cumplirlo. Y de esa manera queda todo resuelto. ¿Está bien? No sé si les quedó claro esto, ¿sí? Les pido por favor que me digan si les quedó. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, me alegro mucho. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es, voy a poner esto bastante más abajo, cosa que me quede lugar para trabajar el caso de Estefan, ¿sí? Cómo vamos a ver esta mujer con lo que pasó con ella. Dice el enunciado que esta señora devuelve la totalidad de las mercaderías que compró en su momento al contado por 5.600. El costo de esa venta fue de 2.800, justo la mitad. La devolución se realiza el 7 de noviembre y la mercadería se encuentra deteriorada en un 75%. ¿Sí? Entonces quiere decir que yo tengo que si me devuelve todo lo que me había comprado, bueno, la devolución sobre ventas tiene que neutralizar la totalidad del ingreso por ventas registrado en su momento, 5.600. Tengo que neutralizar el costo por la totalidad del costo imputado a esa venta que ahora no se termina perfeccionando, 2.800. ¿Qué más tengo? Que la mercadería tiene un defecto por lo que perdió el valor en un 75%. Eso quiere decir que si el valor de las mercaderías que reingresan al patrimonio, si hubieran tenido un 100% de valor de reventa, hubiese sido 2.800, bueno, aquí lo que tengo que hacer es registrar la pérdida por mercadería defectuosa, ¿sí? Que acá yo le había puesto otro nombre, la pérdida por mercadería defectuosa por 2.100, que es el 75% de 2.800. Y la previsión ¿por cuánto tenemos que crearla? Bueno, es bastante sencillo. Por la diferencia, como les dije tantas veces, por la diferencia entre el resultado bruto sobre ventas de esa devolución, de esa venta objeto de devolución, con más la pérdida por mercadería defectuosa. Después, cuando avancemos un poquito, les voy a señalar qué pasa en los distintos modelos contables, ¿no? Yo aquí les estoy hablando un poco en el modelo tradicional. Después, en un modelo de valores corrientes, puede que haya alguna diferencia porque yo voy a tener que trabajar las mercaderías teniendo en cuenta cuál es la medida contable de ellas, ¿sí? Pero esto lo vemos después. En principio, vean que la previsión, así como les dije acá, la previsión yo la voy a acreditar por el resultado bruto sobre venta de las mercaderías a devolver más la pérdida de valor, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el resultado bruto sobre venta de las mercaderías a devolver? Bueno, es 5.600 menos 2.800 más 2.100, ¿sí? Y eso es lo que me da que débitos y créditos queden completamente compensados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería la situación del mismo modo como les mostramos hoy? ¿Sí? Voy a volver a poner todo esto en el caso de esta muchacha Gloria Estefan, ¿sí? Se va a poner contenta si le digo muchacha. Y si le digo esta chiquita, ya directamente me regalaría uno de sus. Bueno, deudores por ventas. Deudores por ventas tenía un valor de 5.600, ¿no es cierto? ¿Existía deudores por ventas? No, porque nos había comprado al contado. Así que fíjense, sencillamente no había nada.
¿Mercaderías de reventa había? No, solamente había dinero en caja. Y acá tenemos una gran diferencia, ¿cierto? Aquí tenemos una enorme diferencia. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es insertar algunos renglones más y dentro del activo voy a cortar y aquí voy a anotar que tengo caja y bancos. Pongamos caja, caja, tengo 5.600, ¿sí? Muy bien. Entonces yo en el momento en que perfeccionamos la compraventa, bueno, me doy cuenta que, ahí no, me equivoqué con el lugar en donde lo estaba haciendo. Miren. Bueno, esperen que voy a tener que ir para atrás para no quitarle los valores que había considerado. Bien, vamos a la situación de esta señora. Ahora sí estoy con ella, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer es incorporar dos renglones para anotar caja y bancos, y en particular caja, que había 5.600. Deudores por venta 0. ¿Y qué tengo además a este momento que era la situación patrimonial? Tenía el pasivo, pasivo contingente, ¿sí? Previsión para devoluciones sobre ventas. Entonces, en el activo solo tenía el dinero en caja. En el pasivo, la previsión por 4.900 pesos, ¿sí? Muy bien, 4.900. ¿Qué me queda no sé cuándo es que hizo la devolución? Ayuden un poquito. El 7 del 11, la devolución. Bien, el 7 del 11, gracias. Entonces, el 7 del 11 se produce la devolución. En cuentas por cobrar yo no tengo nada. Pero en mercaderías de reventa, ¿qué me queda? Y bueno, y además tengo caja y banco. Esperen un minutito que anoto lo que era en caja y banco, ¿sí? Esto lo copio y lo pego aquí. Bien, entonces me queda caja con 5.600, que eso no cambió. Deudores por ventas en 0, porque ya habíamos cobrado todo. Y las mercaderías de reventa, fíjense por qué valor me va a quedar. ¿Sería por el 25% restante, profe? Claro, por el 25% de 2.800, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Bien, entonces hacemos 0,25 por 2.800. Me ingresa mercaderías por 700, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ¿y cómo me queda el pasivo cuando esto ocurre? El pasivo, vamos a anotar, vamos a hacer la registración. ¿Qué pasa? Esto era el día... no dice el día de la venta, pero esto era en el ejercicio. Y después ocurrió...
el día 7 de noviembre, ingresan mercaderías por 700 pesos, ¿no es cierto? La previsión por 4.900. Y ¿qué me queda? Ustedes me tendrán que decir entonces qué me queda en este momento, en donde la persona que me había comprado al contado me devuelve todas las mercaderías objeto de esa compraventa con una pérdida de valor comercial del 75%. Y bueno, y considerando que me había pagado de contado, ahora ¿qué tengo respecto de ese cliente? Un pasivo sería. Correcto, tengo El un anticipo pasivo. de cliente. Claro, un anticipo de clientes, muy bien. Un anticipo de clientes. Bueno, vamos a poner Gloria Estefan, ¿sí? Entonces, 4.900 más 700 da 5.600. ¿Y esto cómo se traslada a nuestro estado de situación patrimonial? Bueno, aquí en el pasivo contingente, aquí voy a tener 0. Ah, no, perdón, en este no, en el de abajo. Me quedan los 5.600 en caja, los 700 pesos como bienes de cambio. Y aquí lo que voy a tener que hacer es anotar dentro de los pasivos ciertos, anticipo de clientes, Gloria Estefan, por 5.600. Y la previsión me queda con 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda la situación en ese momento? Bueno, tengo 700 pesos de mercadería de reventa, que es el valor comercial correspondiente al 25% del valor que tenían las mercaderías al momento de perfeccionarse la compraventa. Tengo 5.600 pesos en caja, cosa que antes de perfeccionarse la venta no las tenía, y tengo 5.600 pesos que le debo a mi cliente Gloria Estefan, ¿sí? 5.600. Y de esta manera estoy mostrando qué impacto tiene esto que acabamos de trabajar. Entonces, lo que en realidad significa... a ver, esto, Leandro, es de ahora. Profe dice, ¿puede repetir de dónde resultan los 700 de mercaderías de reventa? Sí, claro. Los 700 de mercadería de reventa corresponde al valor de costo de la mercadería que reingresa al patrimonio. El valor de costo de las mercaderías que reingresan al patrimonio, si nos fijamos, sería del 25%, ¿sí? Vamos a poner acá 25% de 2.800. ¿Sí? El 25% de 2.800 es precisamente el valor de las mercaderías que reingresan al patrimonio. ¿Está bien, Leandro? Bueno, me alegro. Tienen entonces aquí un popurrí de situaciones que les muestran básicamente, con algunas variantes, todo lo que podría ocurrir. Que la devolución, que la venta que se haya perfeccionado en un momento quede completamente, que quede a foja cero, digamos, que se devuelva el 100% de las mercaderías objeto de la transacción y que esas mercaderías tengan un valor de reventa equivalente al original, sin ninguna pérdida de valor. Que se haya devuelto parcialmente las mercaderías objeto de una transacción y que esas mercaderías registren alguna pérdida de valor,
ya sea total o parcial. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen el antes y el después, y de esta manera ustedes pueden advertir qué es qué impacto tiene la registración que hacemos al cierre, que es la que aquí estamos haciendo, y qué impacto tiene la registración de la efectiva devolución, que ocurre, por supuesto, después del cierre de ejercicio. Y cómo se refleja en términos patrimoniales, y por supuesto vemos que aquí resultados no se ven afectados, ¿sí? Les quedaría a ustedes nomás reconstruir el estado de resultados que yo les hice para el caso primario, el caso donde aquí tienen el estado de resultados de la venta Arjona, ¿sí? Bueno, lo mismo tendrían que hacer con respecto a los otros dos, simplemente para ver qué impacto puede tener. Obviamente, además del resultado bruto sobre ventas, van a tener una cuenta más a la fecha después de la registración de la previsión, en donde, bueno, ustedes van a notar que les va a quedar una cuenta más dentro de estos resultados, que es la pérdida por mercadería defectuosa. Después, cuando ocurre efectivamente la devolución, en términos de resultados se van a dar cuenta que no pasa nada. No hay absolutamente ningún tipo de injerencia en el estado de resultados. Lo cual está bien, porque en realidad debió afectar la devolución los resultados del ejercicio en el que se perfeccionó el ingreso, ¿no? En que se reconoció el ingreso, mejor dicho. Y bueno, que ese era el ejercicio en el que se generó la venta, se perfeccionó la venta. ¿Por qué tenemos que registrar todo esto? Simplemente por aplicación del concepto de lo devengado, ni más ni menos que por eso, sí, sencillo. Justamente por aplicación de lo devengado nos damos cuenta que así tiene que registrarse, ¿sí? Bueno, aquí estoy repasando el total de... bueno, que no sé además por qué son tan poquitos ustedes, ¿sí? Hoy estamos viendo que hay solo 27 participantes de esta reunión. ¿Ustedes tienen idea de por qué son pocos los que participan de estas reuniones en vivo? Yo después veo que apenas subo la clase, hay muchos que la ven. Sí, hay muchos, pero bueno, la idea sería que haya un ida y vuelta. Está el parcial de administración, me dice Douglas. Bueno, está bien. ¿Es justamente hoy, Douglas? Correcto. Bueno, espero que les vaya bien y espero que después se pongan a ver esta clase, porque es un tema que seguro entra en el parcial, en alguna de sus 3 versiones, parcial, recuperatorio final. Estos son temas que seguro se toman, de tal modo que es muy importante comprenderlos, ¿sí? Cabalmente. Bueno, muy bien. Dejo de compartir esta pantalla para compartir o para comentarles otra cuestión también relacionada con las contingencias. Así como puede ocurrir que nos devuelvan mercadería, también puede ocurrir que producto del cumplimiento de un acuerdo comercial con un cliente, la situación a la fecha de cierre de ejercicio nos muestre la potencial obligación que podríamos llegar a tener de afrontar que el cliente se haga acreedor de una bonificación sobre ventas. Y hablamos de bonificación cuando estamos hablando de una ventaja comercial que ofrecemos al cliente por volumen, ¿sí? Que ya sea, se puede traducir ese volumen en una determinada cantidad de unidades de producto o en un determinado monto de ventas de productos. Entonces, bueno, ahí en realidad también se da una circunstancia en donde hay un hecho futuro incierto. ¿Cuál es el hecho futuro incierto? El hecho futuro incierto sería que
nos compre dentro del periodo acordado, del periodo comercial acordado, que puede ser un trimestre dentro del cual un mes corresponde a este ejercicio y 2 meses al ejercicio siguiente, un semestre que tal vez corresponda a 3 meses de este periodo y 3 meses del periodo siguiente, durante el cual el cliente alcance un cierto monto, una cierta cantidad de bienes o servicios, tal que se haga acreedor de una bonificación sobre todo lo que me compró en ese periodo. Y esa es una situación que también, respecto de ella, entendemos que hay o un hecho generador anterior o concomitante con el cierre de ejercicio, que es el haber celebrado un acuerdo comercial con el cliente, que es anterior o concomitante con el cierre, producto del cual el cliente digamos, haría acreedor de una bonificación si y solo si nos compra una determinada cantidad, un determinado monto de bienes o servicios. Ese es el hecho generador. El hecho contingente ya se los identifiqué. El hecho contingente, que es futuro y es incierto, es que alcance efectivamente ese monto o esa cantidad de unidades compradas por parte de él. ¿Y qué otras condiciones deben darse concomitantemente? Que el hecho contingente sea probable, es decir, que sea más probable, más factible que se haga acreedor de la bonificación, que esto no ocurra, y a su vez que ese hecho contingente sea cuantificable en cuanto a su impacto patrimonial. Eso quiere decir que se pueda medir, ¿sí? Que se pueda cuantificar al momento en que estoy evaluando si eso puede o no ocurrir. Entonces, aquí lo que tenemos es una situación, en un planteo, en donde en el trabajo práctico 10 nos dice que la empresa Bon S.A. cierra ejercicio económico el 30 de noviembre de un año y tiene la siguiente política de bonificaciones. A los clientes que compran mercadería por una suma superior a los 5.000 pesos, por trimestre calendario, les otorga una bonificación del 20% sobre el excedente de ese importe. Y si son las compras realizadas, y si con las compras realizadas accedió a la bonificación, la empresa emite la nota de crédito correspondiente. Entonces acá nos muestran lo que pasó con los clientes XX e II. XX no compró nada en octubre, compró 8.000 en noviembre y nada en diciembre. Y compró en noviembre y en diciembre. Y las ventas de diciembre consignadas en el cuadro constituyen hechos posteriores al cierre de ejercicio, porque nosotros estamos teniendo el dato preciso que el ejercicio cierra el 30 de noviembre de cada año. Dice que todas las ventas fueron realizadas en cuenta corriente sin interés y al cierre no fueron canceladas, ¿sí? Entonces tenemos que indicar en qué casos corresponde emitir notas de crédito, contabilizarlas al cierre, en qué casos corresponde registrar al cierre la previsión para bonificaciones sobre ventas. ¿De acuerdo? Esto es bastante sencillo. Recuerden los datos del enunciado, ustedes lo tienen. Y aquí está la solución. Tenemos el cuadro en que XX nos compró 8.000 pesos en noviembre y nada en diciembre, y nos compró 4.000 en noviembre y 3.000 luego en diciembre. Por XX, lo único que tenemos que registrar claramente es que la bonificación, digamos, de ella ya se hizo acreedor ese cliente, que representa el 20% de lo que nos compró en el trimestre. Ese 20% es ni más ni menos que 600 pesos, ¿sí? Que fíjense, es el 20% sobre el excedente de 5.000. ¿Por qué? Así lo dice el enunciado, que ese es el acuerdo comercial. En un trimestre calendario, en tanto nos compre más de 5.000, se hace acreedor el cliente de una bonificación equivalente al 20% sobre el excedente de 5.000. Entonces calculamos cuánto es el excedente, 8.000 menos 5.000, da 3.000,
y luego aplicamos a ese excedente el 20%. ¿Y qué hacemos? Emitimos la nota de crédito. Entonces directamente la nota de crédito alimenta a una, digamos, lo registramos como una cancelación del saldo en cuenta corriente. Nos habían aclarado que no habían pagado al cierre ninguno de los dos clientes. Y los dos se habían tomado crédito. Entonces, ¿qué hacemos con el cliente XX? Bueno, nosotros tenemos del mismo modo como debemos registrar los ingresos por ventas netos de devoluciones, también debemos registrar los netos de bonificaciones. Esos son datos que ustedes dicen, ¿y por qué entonces no se debita directamente ingresos por ventas? No, porque en realidad a cualquier lector de la información contable le sirve saber cuál es el monto de ventas perfeccionados y cuál es el monto de regularización de esos ingresos por ventas, producto de devoluciones y producto de bonificaciones. Las bonificaciones tienen un tratamiento en términos decisionales diferentes de las devoluciones. Las devoluciones, obviamente, algo pasó con el cliente. No cumplimos con los plazos, no cumplimos con las especificaciones técnicas, o no contratamos un buen transporte y resulta que a costa nuestra las mercaderías llegaron defectuosas. Entonces quiere decir que del análisis del peso que pueda tener las devoluciones respecto del 100% de las transacciones o de las operaciones de compraventa perfeccionadas, bueno, tomamos decisiones. Y las bonificaciones nos dan pautas sobre nuestros acuerdos comerciales con los clientes. Y tenemos que hacer un análisis. Este es un dato de muchos otros que vamos a requerir para poder tomar decisiones como administradores de la entidad. Pero nos sirve mucho tener los ingresos que reflejan el dato concreto de la operación de compraventa perfeccionada, y por otro lado, el impacto que tienen devoluciones y bonificaciones respecto de ese total de ingresos reconocidos. Entonces vamos a registrar una cuenta regularizadora de ingresos, ¿sí? Esa cuenta regularizadora de ingresos, que yo lo marco con un -i, es una cuenta... ¿No están viendo esto? No, no. Ah, miren, yo pensaba que sí. Bueno, gracias por avisar. ¿Ahora sí están viendo esto? Sí, ahora sí. Ah, bien, bien, bien. Ahora sí. Bien. Bonificaciones sobre ventas es una cuenta regularizadora de ingresos por ventas, muy similar a devoluciones sobre ventas, nada más que por supuesto su saldo tiene que ser interpretado distinto. El impacto de esto es el cumplimiento de un acuerdo comercial relacionado con el volumen de compras que hacen nuestros clientes, ¿sí? Y nosotros los premiamos justamente para incentivarlos a que nos compre un gran volumen de bienes o de servicios. Entonces, bonificaciones sobre ventas es una cuenta regularizadora de ingresos por ventas, que en este caso corresponde a una bonificación ya devengada. Acá no hay un hecho contingente, acá hay un hecho cierto, en donde ya por lo que me compró en estos 2 meses que transcurrieron del último trimestre del año, ya se hizo acreedor de la bonificación. Entonces, el documento de respaldo de esta bonificación fue la emisión de la nota de crédito en favor del cliente, justamente por el 20% del excedente entre el total de ventas perfeccionadas y los 5.000 pesos que tomamos de base. Bien, y los deudores por ventas, ¿por qué los acreditamos por 600? Porque la emisión de la nota de crédito importa el haber reconocido que una porción de lo que nos debía, que eran 8.000, bueno, ya la canceló al hacerse acreedor de la bonificación. Esto es muy simple y yo entiendo que no debería haber problemas, pero escucho si tienen alguna duda al respecto, ¿sí? Con el caso del cliente XX. ¿Está todo bien o quieren
revisar alguna situación. Ah, profe, porque el cuadro muestra ventas, no los deudores por ventas. ¿Está bien, deudores por venta ahí? ¿600? El cuadro muestra ventas, sí, porque es lo que yo tengo que regularizar. El enunciado dice que ningún saldo, digamos, todas las ventas se realizaron en cuenta corriente y que ninguno canceló absolutamente nada. Ah, perdón, no leí bien entonces. Claro, entonces, bueno, yo acá los deudores por ventas acredito en 600 para registrar, para contabilizar la nota de crédito que acabo de emitir, ¿sí? Porque el cliente XX ya se hizo acreedor de la bonificación, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bueno, perfectísimo. ¿Qué pasa con el cliente II? Bueno, el cliente II nos hace trabajar un poquito más. Obviamente el cliente II no se hizo acreedor de la bonificación todavía, pero como hecho posterior al cierre, porque diciembre ya pertenece al ejercicio siguiente, recuerden que cerramos ejercicio el 30 de noviembre, ya sabemos que se hizo acreedor de la bonificación. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, las ventas totales del trimestre fueron de 7.000. Entonces, nosotros, ¿cuánto le tenemos que acreditar a este señor? Le tenemos que acreditar el 20% sobre el excedente de 5.000. Entonces, el 20% sobre el excedente de 5.000 sería el 20% de 2.000, es decir, 400 pesos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es proporcionarla, ¿sí? Esa bonificación que vamos a tener que atribuir una porción a este periodo y una porción al periodo o ejercicio siguiente, la tenemos que proporcionar. Entonces, ¿cómo hacemos para proporcionarla? Bueno, 4.000 dividido 7.000 por la bonificación, ¿sí? 4.000 dividido 7.000 por la bonificación. Y lo mismo, 3.000 dividido 7.000 por la bonificación. De esta manera sabemos cuál es la porción por la que tenemos que regularizar el valor de ventas del periodo que estamos cerrando, que por el cliente II era de 4.000 pesos, ¿sí? ¿Qué porción de los 4.000 tenemos que restar en términos de ingresos por ventas reconocidos a través de una cuenta regularizadora? De vuelta vamos a debitar una cuenta regularizadora de ingresos por ventas, ¿sí? Acá le voy a poner menos ingresos por ventas, así les queda recontra claro, ¿sí? A ver, lo voy a copiar acá también. Entonces, una cuenta regularizadora de ingresos por ventas, ¿por cuánto? De los 4.000, ¿cuánto corresponde aplicar de la bonificación total a la que se va a hacer acreedor? Bueno, se va a hacer acreedor de 400, pero por todo lo que me compró en el trimestre. Del trimestre hasta la fecha de cierre transcurrieron 2 meses y falta que transcurra uno. Bueno, en base al hecho posterior al cierre, que es nosotros nos dimos cuenta que le vendimos por 3.000 pesos más. Entonces, con ese dato, digamos, de las ventas posteriores, dentro del periodo comprendido por el acuerdo comercial celebrado con el cliente, nos damos cuenta que las ventas totales del trimestre serían de 7.000, que yo le tengo que acreditar una bonificación correspondiente al 20% del excedente sobre 5.000, eso sería el 20% del excedente sobre 2.000, es decir, 400 pesos. De esos 400, yo tengo que proporcionar, a ver qué porción corresponde a los 4.000 de los 7.000 que vamos a venderle. Bueno, hacemos esta cuentita muy simple. 4.000 dividido 7.000 por el 20%. Por la bonificación total, ¿sí? Que es 400 pesos. Y así quedan los 228,57. ¿Qué tenemos que hacer con estos 228,57? Registrar una regularización de los ingresos por ventas por ese importe y registrar una previsión para devoluciones sobre ventas que regularice deudores por ventas, ¿sí? Entonces esto menos
deudores por ventas. Ya nomás lo arreglamos. Menos deudores por ventas, ¿sí? En este caso, deudores por ventas, en el caso del cliente XX, vieron que directamente acreditamos deudores por ventas. ¿Por qué? Emitimos la nota de crédito, ¿sí? Acá pongo, emitida la nota de crédito. O si quieren, vamos a poner ya emitida la nota de crédito. ¿Y por qué esto es importante? Ya emitida la nota de crédito, porque ya se hizo acreedor de la bonificación. En el caso del cliente II, no hay una bonificación a la que ya se haya hecho acreedor II. Él recién va a tener la bonificación como un derecho adquirido al superar el monto convenido. Y eso ocurrió al cabo del primer mes del ejercicio siguiente. Entonces, ahora lo que hago es regularizar el valor de deudores por ventas. Recuerden que todo lo que nos compró nos lo debe, por 228,57. ¿Sí? Entonces, ¿qué mostramos? Dentro del estado de resultados mostramos el valor de los ingresos por ventas netos de bonificaciones sobre ventas. Y en términos patrimoniales, los deudores por ventas netos de la previsión para bonificaciones sobre ventas. ¿Por qué en el caso A o el caso XX directamente registramos deudores por ventas? Porque ya se había hecho acreedor de la bonificación. ¿Por qué en el caso II utilizamos la cuenta previsión para bonificaciones sobre ventas? Porque aún no se hizo acreedor a la fecha de cierre de esa bonificación. Sí se hace acreedor en función de los hechos posteriores al cierre. Entonces, nos corresponde mostrar que el verdadero activo era el total de lo que nos había comprado a la fecha de cierre en cuenta corriente, que eran 4.000 pesos, neto de 228,57. ¿De acuerdo? Eso es en realidad lo que tenemos que mostrar a la fecha de cierre. ¿Está bien? Entonces, 4.000 pesos de deudores por ventas menos, por el cliente II, menos 228,57 de la previsión. ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿y Sí. la nota de crédito entonces cuándo se emitiría? ¿En el ejercicio Bueno, la nota siguiente? de crédito para el cliente II se emitiría en el momento en que ya se hace acreedor, que es en diciembre, y se emitiría por el excedente de 5.000 respecto de, digamos, el 20% del excedente de 5.000, que serían 400 pesos. De esos 400 nos damos cuenta que 228,57 corresponden a las ventas perfeccionadas en la última parte de los primeros 2 meses del último trimestre, ¿sí? Del ejercicio del periodo comercial acordado con el cliente que pertenecía al ejercicio anterior, y 171,43 que pertenece ya a las ventas perfeccionadas en el ejercicio en curso. Les digo en curso que sería el ejercicio 2011-2012, por decir algo, o el ejercicio 11-12. ¿Está bien? Claro, sí, está bien. Gracias, Genial. profe. Bueno, Y el asiento sería bonificaciones sobre venta por 171, ahí cancelar la previsión. correcto. Sí, ya lo hago. Claro, ¿y se daría de baja deudores por venta o no, profe? No, en realidad, miren, a las bonificaciones sobre ventas, esto le voy a poner fecha diciembre 2011. ¿Sí? Esto es noviembre. Bueno, entonces, esto va a ser ahí. Y esto lo vamos a registrar
en diciembre. Bonificaciones sobre ventas, 171,43. Y aquí, en lugar de previsión, deudores por ventas, ¿sí? 171,43. Y supónganse que en diciembre, II paga el 100% del saldo en cuenta corriente. ¿Sí? Supónganse. Entonces, caja a deudores por ventas. Caja. El señor este nos compró 4.000 más 3.000, ¿no? Nos compró 7.000. Entonces, yo deudores por ventas, a ver, vamos a anotar. Deudores por ventas. Uy, me quedó mal el nombre. Deudores por ventas. Esperen que voy a combinar las celdas. Deudores por ventas tenía un movimiento de 4.000, un movimiento de 3.000. En el momento de, 4.000 y 3.000, y aquí 171,43, ¿no es cierto? ¿Está bien o está mal? Sí, está bien. Respecto de lo que se asentó ahí. Bien. Entonces, con todo lo que habíamos registrado hasta acá, nos queda un movimiento, un saldo, perdón, que es este más este menos este, ¿no es cierto? Quedan 6.827,57. Entonces, llegado a este punto, vamos a tener que el monto de dinero que ingresa a caja es igual a 6.828,57, ¿sí o no? ¿Me tienen? ¿No se le resta también la previsión? Claro, bueno, sí, por eso. Eso mismo. Nosotros tenemos que registrar la previsión, saldarla, la previsión para bonificaciones sobre ventas por 228,57. Entonces eso menos 228,57, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos queda deudores por ventas? ¿Quedaría saldada? Vamos a hacer al final. Previsión para bonificaciones sobre ventas la utilizamos por 228,57. Ya nos queda saldada, ¿no es cierto? Deudores Sí. por ventas, ¿por cuánto? Por 7.000. ¿No es cierto? Porque nosotros a medida que le fuimos vendiendo a este cliente, anotamos deudores por ventas a ventas 4.000, deudores por ventas a ventas 3.000, ¿cierto? ¿Está bien o está mal? Pero eso sería antes, profe, de acreditar los 171,43. Correcto. Yo estoy anotando entre los que me mandan algún mensaje en privado y bueno, y Alexander que está hablando, y Enzo que está hablando, yo llego a esa conclusión, pero no sé, yo acá hice un mayor, ¿no? Este era a diciembre del 11. No sé, ustedes dirán, ¿qué tengo que registrar? Esto.
Yo deudores por ventas lo tengo que dar por cancelado, porque acabo de decirles que el cliente vino y pagó todo lo que tenía que pagar. La pregunta era, ¿cuánto tenía que pagar? Obviamente tenía que pagar ¿cuánto? Sería el saldo del que te queda en mayor. Paga, paga. Vamos a ponerlo acá la cuentita ultra sencilla. Vamos a pagar 4.000 más 3.000 menos, 1.600 tienen que pagar o no. bueno, ahí está, menos que el 20% sobre el excedente de 5.000, es decir, 2.000. Entonces, vamos a ver cuánto es esto simplificando los términos. 4.000 más 3.000 da 7.000, ¿ok? ¿Está bien o no? Sí, da 400 esa cuenta. Bueno, claro. Y el 20% sobre el excedente de 5.000, es decir, el 20% sobre 2.000 da 400. Entonces quiere decir que el cliente paga 6.600, ¿de acuerdo? Ahí es muy difícil darles clase cuando no hay nadie del otro lado, más o menos, ¿sí? Pero Ahí bueno. sí se entendió, profe. Sí, está bien. Lo que pasa es que es como si yo grabara la clase. Básicamente es lo mismo estar con ustedes o no estar. La idea es que la clase en vivo tenga un ida y vuelta. Si no, no sirve. Claramente no sirve. Y no es que yo tengo que aprenderlo. Yo ya lo sé. El problema es que ustedes lo tienen que aprender. Y aprenden con el ida y vuelta. Aprenden diciéndome ahora 8.500 y dándose cuenta que eran 6.600. ¿Se dan cuenta? Si no, bueno, yo hablo solo, me convenzo, creo que lo transmití y no se produce la relación esperada, que es que alguien enseñe y que otro aprenda, ¿sí? Si no, bueno, esa situación claramente no se da. Entonces yo necesito ir chequeando que el proceso realmente se esté dando de enseñanza y aprendizaje. Si no es unívoco, ¿sí? De una sola dirección, enseño, y no sé si aprenden. Y entonces a mí me preocupa mucho porque yo en realidad estoy acá para que ustedes aprendan, no para que yo pueda enseñar. Lo esencial de este proceso es que ustedes aprendan. Y yo no puedo chequear si ustedes, con los dos nomás que me contestaron, yo había puesto otro número. Valoro mucho a los dos que me contestaron, pero en fin, tenemos que trabajar entre todos, si no es muy difícil, muy difícil. Bien. A ver, entonces, aquí lo que estamos necesitando registrar es el dinero en caja neto. ¿Cuál es el monto? El monto es todo lo que me había comprado menos toda la bonificación a la que se hizo acreedor el cliente. ¿Cuánto es esto? 400 pesos. Acá lo habíamos calculado. Ni más ni menos que 400 pesos. Este era el monto. Ese era el monto. Entonces, 7.000 menos 400, ¿sí? 7.000 menos 400 es lo que genera los 6.600. ¿Sí? Bueno, eso es básicamente lo que genera el flujo de fondos esperado de todo esto. Hay una porción de la bonificación, 400 pesos, que ya devengó en el periodo anterior. ¿Qué porción había devengado en el periodo anterior? Había devengado 228,57. ¿Por qué lo pongo en amarillo? Porque era como producto de un análisis de un hecho futuro incierto. Que bueno, un hecho posterior al cierre, ahí nomás, apenas inició el ejercicio, ya verificamos que estaba bien. Pero bueno, eso lo tenía que... ¿esto qué alimentó? Alimentó la previsión y estaba sujeto a la verificación específica de un hecho futuro incierto, el hecho contingente. Pues se dio el hecho contingente, nos compró por más de 5.000 pesos. Entonces la bonificación de toda ella se hizo acreedor.
¿Y cuál era la porción de la bonificación que corresponde al periodo en cuestión? 171,43. Esta es la porción que ya está en verde, ¿sí? Bien, entonces, la previsión la cancelo, ¿sí? La previsión la utilizo. ¿Y qué significa utilizar la previsión? ¿Cuándo utilizo la previsión? La utilizo cuando se dan los hechos que convierten a ese hecho contingente en un hecho cierto del imputable al periodo. Bueno, y obviamente doy por cancelado el saldo de la previsión. Hasta aquí, el saldo de la previsión era de 6.800. Bueno, eso lo dejo saldado, ¿sí? 6.828,57, ¿sí? Entonces acá con tantos colores, con tantas cosas que estamos registrando, supongo que les tiene que quedar claro, pero en fin, de eso ustedes tienen que dar cuenta, ¿sí? Ustedes tienen que decir, bueno, a mí esto a pesar de todo no me quedó claro o ahora sí lo veo perfecto. Bueno, acá verán que tienen el caso gamma, que les muestro así muy rápidamente la solución, para que ustedes traten de hacerla, para que en un futuro no muy lejano, el miércoles próximo, arranquemos mirando un poquito eso para poder dar por cerrado esta cuestión. Y allí vamos así a abordar algo que ustedes ya conocen bastante más, que son las contingencias relacionadas con los riesgos de cobrabilidad y la registración de esas situaciones. Entonces ahora, bueno, les pido que si tienen alguna duda la planteen, quedan un par de minutos todavía, y si no, daríamos por finalizado el encuentro de hoy. ¿Algo más que quieran ver? Profe, mañana que... Mañana, Axel, yo lo comenté al inicio, vamos a trabajar con los casos 2 a 6 de la guía de cuentas por cobrar y bueno, el miércoles van a ver conmigo los riesgos de cobrabilidad, amén de este caso 11 que es gamma, que es una situación más de bonificación, y el jueves van a ver lo que es la determinación del valor actual del flujo neto de fondos futuros esperados, que es en un modelo de valores corrientes una forma de determinar el valor al cierre de una cuenta por cobrar. Genial. Gracias, profe. No, por favor, al contrario. Bueno, les pido por favor que estén como mucho más activos. Ya estamos en el tramo final. Prácticamente en marzo y abril estamos trabajando todos los temas que van a entrar en el parcial. Después quedarían unos días para revisión, pero la verdad es que es necesario que cambien esta modalidad de esconderse detrás de la cámara, de no activar el micrófono, de no trabajar activamente en el chat por una situación contraria a eso, ¿no? En donde los vea muy bien, muy activos, muy atentos y muy colaborativos. Esa es la forma como realmente entiendo deberían trabajar en cada una de nuestras reuniones, ¿sí? Bueno, muy bien. Que tengan una linda tarde y nos vemos mañana. Gracias. Chao, profe. Gracias, gracias.